Muy bien, pero no sé si todavía os preguntáis, sí, Miguel, veo que ese selector funciona y que tu componente se llama de esta manera y que tú lo modificas y se engancha. Bien, pero ¿cómo llega el JavaScript, el navegador con el JavaScript, a enterarse que el código que tiene que ejecutar cuando ve este componente es el código que tú tienes dentro de app component, de este componente raíz? Bueno, para explicar esto, seguramente si repasáis el vídeo de ayer os quedará muy claro, pero hay que ocupar un poco más de tiempo y voy a hacerlo un poco resumido para que no nos lleve demasiado tiempo. Si veis el código fuente de la página rápidamente, veis que aquí tengo un main bundle. Ayer Alberto nos explicaba que el main bundle era todo lo que pertenece al código de mi propia aplicación, no el código de terceros, que estoy importando un montón de código, el código de Angular, el código de NGRX o JSRX para RX para poder traerme todo el tema de los observables y cosas, bueno, diversas librerías que utiliza Angular y dependencias de Angular, del propio Angular. Pero bueno, lo que sí que hemos visto que se parece un poco al main.js, que es, digamos, el archivo de arranque de mi aplicación, el que tiene el código con el cual mi aplicación va a arrancar. Entonces ese main contiene directamente una serie de líneas de código. Aquí hay cosas que, bueno, nos tendrían que empezar a sonar, que son los import. Estos import nos sirven para importar código que está en otros lugares. Todo lo que empieza por aquí de esta manera, os recuerdo que son código de librerías externas, y todo lo que empieza por una ruta relativa es código de mi propia aplicación. Y dentro de mi propia aplicación tengo aquí una importación que pone app module. Y de hecho, un poquito más abajo tengo aquí repetido el app module, que es esta misma variable que estoy importando. Este app module es un archivo de mi propio proyecto y es el siguiente en el cual nos podemos fijar para seguir tirando el hilo y encontrar el lugar donde está el código que al final nos va a invocar el componente raíz de la aplicación. Este código del app module no es otro que este de aquí que tenemos. Y aquí encontramos, pues bueno, varias cosas. Luego desgranamos muchas cosas de aquí y rápidamente encontramos, quiero que nos fijemos en este app component, que viene al lado de una variable o de una propiedad que se llama bootstrap dentro del decorador del componente. Luego veremos más este decorador del componente, lo vamos a modificar, iremos viendo cosas sobre él, pero ahora de momento quiero que nos fijemos solo en este bootstrap, que indica los componentes sobre los cuales yo voy a arrancar mi aplicación. Y aquí es donde nos encontramos por fin el nombre del componente app component, que es el componente raíz de mi aplicación. Repito, en app module, en main.js, ts, que es un archivo TypeScript, que sabéis que luego se va a compilar a JavaScript antes de que el navegador lo ejecute. Y en este archivo TypeScript tenemos que nos estamos trayendo el código del app module y luego que estamos utilizando el app module para indicar que es el módulo de arranque. El módulo de arranque de una aplicación debe tener un listado de componentes que me sirven para el arranque de la aplicación, que generalmente va a ser un único componente, que es el componente raíz, y que está aquí indicado su nombre, app component. De esta manera, Angular ya sabe que cuando encuentre su archivo index, va a haber un componente que es el app component, que es el que tiene el código para que ese index, los componentes que hay dentro del index, pues se puedan entender. Ese app component tiene un selector, y ese selector es el que aparecerá dentro del index.html para arrancar la aplicación. Entonces ya hemos ido tirando del hilo desde el index hasta el main.ts, al app module, para al final llegar al app component y encontrar cómo pues Angular hace todo ese recorrido hasta llegar al código.
Y luego nuestro app component está compuesto no solo del selector, sino está compuesto de un template que lo tengo separado, un archivo aparte, HTML, que es el que he modificado, y de una declaración de estilos que tengo por aquí. Entonces, Vamos, si quieres, sí, Miguel, con alguna eso te iba a pregunta. decir. Muy bien. La primera por aquí. ¿Cómo haríamos si queremos incorporar otro HTML? Otro HTML. Bien, si queremos incorporar, es que otro HTML, digamos que tal como tenemos la aplicación que nos devuelve que no entiendo muy bien la pregunta, pero la aplicación que nos devuelve el, el Angular CLI es una aplicación Single Page Application que solo tiene un punto de entrada de la aplicación y solo tiene un archivo HTML. Ahora, no, es que mi sitio tiene varios archivos HTML y cada archivo HTML tiene un contenido. Bien, ahí quizás podría haber otras librerías, otros frameworks que te faciliten más el desarrollo de aplicaciones en las cuales no tengas un único punto de entrada, como la Single Page Application o generalmente las aplicaciones progresivas, sino que tengas un sitio web con cientos de páginas, como puede ser un WordPress o un sitio web tradicional, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese tipo de sitios web, tú lo que no tendrás será un componente raíz. Tendrás diversos componentes para implementar diversas interfaces gráficas de tu sitio web. En ese caso, pues bueno, generalmente no tendrás ese componente raíz que dentro de él tendrás todo ese árbol de componentes, sino que tendrás tu contenido y dispuestos por aquí, por allá, en el navegador, a lo mejor para hacer un navegador bonito, que sea dinámico, etcétera. Tendrás a lo mejor en la barra lateral otros componentes pues, que te muestren a lo mejor noticias que se vaya intercambiando diversas noticias o diversos anuncios o lo que sea. No sé, cosillas que por ahí. Entonces estaríamos ante otra situación en la cual tendríamos que arrancar con diversos componentes. Como tengo solo uno, pues no puedo arrancar con diversos componentes, pero una de las cosas que quería hacer era crear nuevos componentes en esta clase. Ops, cerré y es lo que voy a hacer, crear otros componentes. Vamos a abrir el terminal. Cerré sin querer la aplicación, la voy a iniciar de nuevo y lo que quería era crear un nuevo terminal, dejar la aplicación abierta y crear un nuevo terminal para crear un nuevo componente. ¿Cómo creo componente? Espera, voy a confirmar el código que tengo hasta este punto. Bien, ahora voy a crear un siguiente componente en mi proyecto. Para crear componentes y otra serie de elementos que tú puedas desarrollar dentro de Angular, utilizamos generalmente el Angular CLI y hay un comando que es el Angular ng, llamando al Angular CLI, que es el generate. Generate yo puedo escribir G y me ahorro escribir todo, es digamos un shortcut. Y luego le indico lo que yo quiero generar, que es por ejemplo un component. ng generate component. Y luego le indico el nombre del componente que quiero generar. Le voy a decir el nombre del componente, pues por ejemplo voy a crear un home component que vamos a imaginar que mi página web pues tiene una parte, o bueno, mejor un header. Header. Muy bien. Tiene una cabecera y quiero utilizar ese componente siempre para la cabecera. Con esto lo que hace es que el propio Angular me genera una serie de archivos nuevos, me los ha colocado todos dentro de app, hemos dicho que el desarrollo generalmente lo vas a hacer siempre dentro de la carpeta app, y dentro de header encontramos los nuevos archivos que me ha creado. Este es el componente de las especificaciones, quería que no apareciese, pero no me ha salido bien, y este lo voy a eliminar también, que lo necesito porque son para las especificaciones, no, test unitarios. Y bien, entonces este es el header component que yo tengo en mi aplicación. Y hemos dicho que estoy intentando pensar en un sitio web y en un sitio web en el cual yo pues pudiese tener varios componentes. El header component que me ha creado, vamos a echarle un vistazo porque él me lo ha creado con un selector.
todos los selectores que él utiliza para los componentes están prefijados con el prefijo con el cual yo he iniciado la aplicación, que es EIT, SquareIT. Y aquí tenemos header, que es el selector de este componente. Entonces yo podría decir, vale, pues es que mi aplicación no es una aplicación, es un sitio web y yo quiero tener varios componentes que, bueno, uno implementa la cabecera, como dije antes, otro un navegador lateral, bueno, diversas cosas por ahí que tengáis. Esto no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque header, bueno, de momento header tiene aquí headerworks. Esto es el template del componente, con lo cual debería aparecer alguna cosa, pero no aparece nada. ¿Por qué no aparece? Porque nadie entiende esta etiqueta y ya sabéis que cuando una etiqueta no se entiende, pues simplemente se ignora. Si yo le coloco aquí código, pues el navegador no entiende la etiqueta, pero sí que entiende que esto es como si fuese una división, entonces me muestra este código de aquí. Pero generalmente no va a ser esto. Tú quieres mostrar la cabecera de tu sitio web. ¿Cómo lo haces? Bien, pues entonces necesitamos hacer un bootstrapping de la aplicación sobre dos componentes. Acordaros que en app module indicábamos por aquí el bootstrap de la aplicación. Y aquí teníamos app component, pero además yo aquí voy a hacer un bootstrap de header component. Y ahora, ya si guardo, ya dice aquí headerworks, que es exactamente el mismo template que tengo por aquí. Vamos a poner aquí yeah. Y ahora me lo va a modificar, aquí va a poner yeah, ¿no? Entonces básicamente sería esto: si trabajas con componentes, tú no vas a tener un único, perdona, con sitios web no vas a tener un único componente, generalmente tendrás varios, y entonces en el arranque de tu aplicación, en el app module, pues tendrías una ristra, una cantidad de componentes X, que serían los componentes que tú quieres utilizar en todas las páginas de tu sitio. Y ya luego todas las páginas de tu sitio pues tendrían que tener un poco la arquitectura que necesite vuestro index, y ahí sí le tendríais que inyectar, ahí ya no sé cómo porque nunca lo he hecho, de alguna manera los archivos que nuestro Webpack ha inyectado aquí en el index. Ahí esa parte habría que preguntar a Alberto, que nos indique a ver si hay una manera de decirle que en el CLI probablemente sería alguna configuración dentro del el Angular CLI config, en el cual pues le digamos que el index, pues que haya otras páginas que también tengan que inyectarle el código aquí. Pero bueno, ahí no estoy seguro. Más preguntas, Álvaro. Me he ido adelantando un poco a cosas que quería deciros, pero bueno, ahí ya quedan para un poquito más adelante. Pero si tienes alguna otra pregunta Sí, que quieras que veamos. sí, hay varias. Si quieres, te las voy pasando y Sí, hasta que tú me digas. El mismo compañero matizaba al hilo de esta respuesta que tú dabas en lo siguiente. Entonces, ¿es un componente por cada HTML? no, generalmente, bueno, sí. Generalmente vas a tener un componente raíz de tu aplicación y toda tu aplicación va a colgar dentro de esa arquitectura de componentes. Esto lo iremos viendo con más tiempo, pero tú en tu index, que el index generalmente tú no lo vas a tocar para nada, lo que vas a tener un único componente, sí. Pero vamos, tampoco, o sea, quiero decir, supongo que también con la explicación de antes a lo mejor esa pregunta ya queda un poco atrasada, porque igual sería un poco repetirme lo que yo he comentado. La siguiente. ¿La idea de Angular es desarrollar aplicaciones de una sola página? Está muy orientado al desarrollo de aplicaciones de una sola página. Como comentaba, si tenemos sitios web y dentro de nuestro sitio web tenemos de cientos de páginas, pues hay otras librerías que me parecen más apropiadas para ese tipo de necesidades, que por ejemplo sería el propio Web Components, que está muy orientado pues para crear componentes reutilizables que los puedes utilizar en una página y en cientos de páginas. O Polymer, si me dices, pues bueno,
desarrollo con Polymer todavía le aplica un poquito una serie de mejoras a Web Components, y ese sería lo más interesante porque es el estándar de JavaScript. Pero React, Vue, Angular, todos estos están muy orientados al desarrollo de aplicaciones más que de... Quizás Vue no tanto, y de hecho hay una buena integración de Vue, por ejemplo, con Laravel, y eso nos demuestra que Vue pues, lo puedes adaptar fácilmente a sitios de varias páginas. React también, pero lo que son las aplicaciones que hemos creado aquí con el NGNU están muy orientadas a lo que es el desarrollo de... Bueno, orientadas no, es básicamente una single page application lo que estamos haciendo. Que Muy luego la bien. puedes Si al iniciar, para móvil y tiene muchas aplicaciones, pero sí, es una aplicación con un único punto de entrada. Sí, Álvaro. a ver la siguiente. ¿Cuándo se recomienda crear un componente dentro de una aplicación? Bien. Generalmente, cualquier unidad que tú tengas dentro de una aplicación que puedas distinguir de otras, va a ser un componente. Tú cuanto más componentices tu aplicación, más fácilmente será mantenible. De hecho, Angular se elige como motor de aplicaciones por todas las facilidades de mantenimiento que te da. El hecho de tener los archivos de la lógica con la presentación y los estilos separados en diversos archivos. El hecho de tener diversos componentes, que cada componente se encargue de lo suyo, todo eso va a aplicar diversas ayudas a la hora de desarrollar, pero sobre todo al mantener una aplicación. Si cada componente se ocupa de específicamente su parte de trabajo, esto hace que luego cuando tú tienes cualquier problemilla con una parte de la página, sepas exactamente cuál es el componente que se está ocupando de ello. Entonces, como digo, puedes tener componentes que se encargan de cada una de las partes de un sitio web, en la cabecera, el navegador. Dentro del navegador pues puede haber botones o ítems de navegación, y cada ítem de navegación puede tener un subnavegador que te sale abajo cuando pulsas sobre él. Y luego, bueno, dentro del subnavegador pues puedes tener cada uno de los botones, y así el botón también puede ser otro componente. Tú lo puedes ir componentizando hasta el nivel en el cual tú te sientas cómodo, pero en el punto, cuanto más llegues a dividir tu código en pequeños pedazos, pues más fácil será mantenerlo. Luego, lo que es una aplicación, pues va a tener, imagínate, una aplicación de facturación. Pues el listado de facturas será un componente, pero cada ítem de ese listado, pues será un componente en sí, componente ítem del listado, o un componente factura. Luego, al pulsar esa factura, tendrás otro componente que se abrirá y que es el detalle de la factura. Y ese detalle de la factura tendrá a lo mejor una parte de los datos principales y luego un formulario para editar esa factura. Los datos principales serán un componente y el formulario pues probablemente lo has hecho en otro componente. Luego tendrás otras de las piezas de Angular básicas que iremos viendo durante el curso, son los servicios. Hoy no los vamos a ver, pero los servicios te sirven para trabajar con los datos. Y entonces tendrás un servicio que te proporciona las facturas, y ese servicio le puede decir, oye, créame una nueva factura, dame las facturas, dame todo el listado, dame una factura concreta, edítame esta factura. Y todas esas cosas se irán situando, cada pedazo de código se irá situando en el lugar donde tiene que estar, para dos cosas. Primero, estandarizar el desarrollo y que un equipo de desarrollo pueda dedicarse a una parte y otro a la otra parte sin generando código que sea parecido, porque todos estamos siguiendo las guías de estilos de Angular y la manera de desarrollar. Y luego, pues para que a la hora de mantener el proyecto, pues si algo no te funciona o quieres modificar la factura porque la quieres ver de otra manera, más detalle o lo que sea, en nuevos campos que mostrar, sepas exactamente dónde tienes que ir y tocar. Más por aquí. Por ejemplo, un listado de productos puede ser un componente, luego la vista de edición otro componente, o se recomienda empaquetar todo dentro de uno solo. Vamos a ver. El componente es una medida, todo lo que has dicho es correcto, ¿no? El listado de productos es un componente, cada ítem es otro componente. Lo que estaba comentando hace un instante. Sí, es así.
y no vas a empaquetarlos en un único componente, porque si no estaríamos perdiendo lo que estábamos diciendo un poco, las ventajas que te ofrece desarrollar con Angular. Además que el desarrollo sería bastante antinatural y al final te estarías bloqueando o dificultando las cosas a ti mismo al intentar meterlo todo en un mismo archivo, porque Angular no está pensado para hacer eso. ¿De acuerdo? Pero no os penséis tampoco que el componente es la única unidad de código que nosotros podemos encontrar en una aplicación en Angular. Hoy mismo quiero que veamos módulos. Los módulos a lo largo del curso se verán, sin ir más lejos, la clase de mañana se van a ver los módulos. Pero entonces, ¿los módulos para qué nos sirven? Pues para empaquetar distintos artefactos. Por ejemplo, yo puedo decir todos los componentes que tienen que ver con el trabajo de clientes dentro de mi aplicación de facturación, pues lo voy a meter en el módulo de clientes. Todo lo que tiene que ver con la factura lo voy a meter en el módulo de la factura. Y entonces allí tendré el componente el listado de facturas, el componente mostrar una factura, el componente para editar una factura, el servicio, aquel que os decía que me da los datos de las facturas para que yo pueda trabajar con ellos. Y estará todo ahí en este módulo. Y luego el módulo de clientes pues tendrá otra serie de componentes y funcionalidades, directivas, que también se hablará y se verán durante el curso, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, al final hay distintos grados de organización y distintos artefactos que nos van a servir para ir organizando el código de las aplicaciones.